hablar de la última carta, ¿verdad? Para terminar la serie de las cartas que hemos estudiado. Hemos estudiado todas las cartas de Pablo, estudiamos las cartas de Juan, estudiamos las de Pedro y ahora terminamos con la carta de Judas. La carta de Judas tiene solamente un capítulo y 25 versículos. Nuestro tema principal de esta prédica es contender ardientemente por la fe. Lo repito, contender ardientemente por la fe. Y nuestro texto clave de los 25 versículos que están allí, nuestro texto clave es Judas 1:3, que dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándolos que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Oremos. Padre, en este día, Señor, esta humilde sierva, pecadora, que necesita de ti todos los días en cada momento, Señor, me pongo en tus manos. Me pongo en tus manos, Padre. Igualmente pongo en tus manos a todos los que están aquí presentes, Señor. Toca nuestros corazones, Padre Santo. Enséñanos, mi Dios, a través de tu palabra, cómo debemos ser, Señor, tus santos, a los que tú has escogido, Señor, para compartir la palabra con otros. Señor, tú sabes cuánto tiempo llevo, Padre amado, orando por esta prédica, Señor, y pidiéndote que seas tú, Señor, y no yo, que sea tu Santo Espíritu, Padre Santo. Aunque oigan mi voz, Padre amado, que seas tú reflejando, mi Dios. Por lo tanto, Señor, aquí estoy. Gracias, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Esta carta fue escrita por Judas, pero no podemos confundirlo con Judas Iscariote. ¿Quién fue Judas Iscariote? El discípulo de Jesús que lo vendió, ¿verdad? Pero este Judas no es ese Judas. Este Judas fue un siervo de Jesucristo, hermano, dicen que era hermano de Santiago. Se cayó. Que era hermano de Santiago, probablemente el Santiago que era hermano del Señor. O sea que si era hermano de Santiago, se puede interpretar como que era medio hermano de Jesús, como se menciona en Marcos 6:3. ¿Ok? Entonces, ya que hemos establecido quién es este Judas, porque muchas personas piensan que, bueno, fue Judas Iscariote, que no, fue Judas, este Judas el que estamos hablando. Ya habíamos hablado de que nuestro texto clave, nuestro versículo clave es Judas 1:3. Ahora, vamos a entrar entre lo semántico, ¿verdad? ¿Qué significa el término clave de esta carta, que es contender? Que es del griego epagonizomai. Esta palabra significa lucha, esfuerzo vigoroso, contienda, y a menudo con connotaciones de combate, y se usa para describir el esfuerzo intenso que los creyentes debemos hacer para defender la fe cristiana contra falsas enseñanzas y falsos comportamientos. Ahora, nótese palabras claves: contienda, lucha, esfuerzo vigoroso, contender, ¿verdad? En este versículo clave, Judas 1:3, se exhorta a los creyentes a contender arduamente por la fe.
subrayado, contender arduamente, lo que implica un compromiso total. O sea, que a esa lista que ya hicimos de esfuerzo vigoroso, lucha, combate, contienda, vamos ahora a añadirle compromiso total. Y una lucha activa por defender la verdad. Entonces, seguimos añadiendo a la lista, ¿verdad?, de lo que nosotros debemos hacer para defender la fe cristiana. Lucha, esfuerzo vigoroso, contienda, combate, defender, compromiso y lucha activa. En el mismo versículo se menciona la fe que ha sido dada a los santos. Y muchas veces hemos preguntado aquí quiénes son santos y todos levantamos la mano, ¿verdad? Entonces, está hablando de defender la fe que el Señor ha puesto en nosotros. Esa fe que solamente viene de Él y que sabemos que es un fruto del Espíritu, la fe. Y esto está haciendo referencia a la doctrina apostólica impartida a los creyentes en los primeros días de la iglesia. Pero lamentablemente hoy día esta enseñanza está siendo tergiversada y por lo cual los cristianos, los creyentes, los santos, debemos contender. ¿Qué debemos contender? Debemos contender la corrupción de la fe. Tenemos que contender la idolatría, tenemos que contender la religiosidad, tenemos que contender las falsas doctrinas, la doctrina de la prosperidad, ¿verdad? La confesión positiva. Tenemos que contender la ideología de género. Tenemos que contender la eutanasia. El Señor nos está llamando a contender arduamente, porque eso no cabe dentro de la fe que Él puso en nosotros. Tenemos que contender conducta egoísta. Tenemos que contender aquellos que rechazan la doctrina, que rechazan al Señor. Tenemos que contender aquellos que predican que no va a venir una segunda venida de Jesucristo. Tenemos que contender que Cristo no fue 100% hombre y 100% humano. Esas son cosas, hermanos, que hoy día se hablan en una iglesia. Y nosotros estamos llamados a contender arduamente por todas esas cosas. Tenemos que contender estilos de vida sensuales e inmorales, homosexualismo, adulterio, fornicación. Tenemos que contender eso arduamente. La carta de Judas nos lleva a contender por el evangelio, pero no en el sentido de disputas o peleas. Y yo sé que de repente por su mente está pasando, pero es que se nos ha dicho muchas veces que no debemos contender. Y como ahora Judas nos dice que sí hay que contender. Parece contradictorio, ¿verdad? Porque muchas veces dicen, no caiga en contienda. Y porque ahora el apóstol Judas nos dice que sí. Alguien tiene que estar equivocado. ¿Está Judas equivocado o quién está equivocado aquí? ¿Verdad? Pero él nos llama. Y él no escribió esa carta porque a él se le ocurrió. ¿Qué dice la palabra? La Biblia está inspirada por el Espíritu de Dios. Así que él fue inspirado por el Espíritu de Dios para escribir esta carta. Y él no nos está llamando a disputas o peleas, sino a la defensa de su verdad y proclamación de sus principios. Esto implica tanto la defensa de la doctrina pura contra herejías, como la práctica de un buen evangelismo que refleje el amor y la gracia de Cristo. Eso es lo que se llama, a esa contienda es que nos está llamando el apóstol Judas, o nos está llamando el Señor a través de esta carta. Judas tiene el propósito de alertar con urgencia a una comunidad desconocida de cristianos sobre el peligro de los falsos maestros. Y nos ha estado hablando, Juan nos habló de los falsos maestros, Pedro nos habló de los falsos maestros, y aquí nuevamente Judas nos está diciendo que tenemos que estar alerta.
sobre el peligro de esos falsos maestros. Ahora entiéndase que falsos maestros no son solamente una persona que se para en un púlpito a hablar contrario a lo que dice el Evangelio. Un falso maestro puede ser alguien allá afuera que te venga a hablar de la ideología del género. Un falso maestro también puede ser alguien que venga a la escuela de tu hijo a enseñarle que está bien que él se crea mujer si es hombre y que se crea hombre si es mujer. Ese también es un falso maestro. Entonces tenemos que identificarlos. Ahora, la pregunta que yo me hice cuando estaba estudiando esto, y créame que pasé muchas semanas preguntándole al Señor, entonces, ¿por qué no se nos ha dicho que no debemos contender la palabra de Dios? Pero esta carta nos dice que sí debemos contender con ardiente fe. La respuesta que él me dio fue, no debes contender acerca de la palabra de Dios en el sentido de disputas vanas. O sea, no perdamos nuestro tiempo. Como en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 14, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, pero sí debes contender por la fe y la verdad. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Pero sí debes contender por la fe y la verdad del Evangelio contra herejías y falsos maestros. Como dice en Judas 1:3, me volvió a llevar nuevamente al texto clave. Debemos contender ardientemente. La diferencia entre una contienda, que se nos ha dicho antes, y la contienda a la que nos está llevando Judas es el objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo cuando estamos contendiendo? Cuando estamos luchando vigorosamente por esa fe. Cuando estamos, ¿verdad? Como dijo, compromiso total, lucha vigorosa, contienda. ¿Qué otras palabras usamos? Me tengo que volver aquí a ver. Esfuerzo vigoroso, contienda, lucha, combate, compromiso total. Esa es la diferencia. Tenemos que estar bien claros de cuál es nuestro objetivo. La primera instrucción es contra disputas que no edifican. Disputas que no edifican. Mientras que la segunda, ¿verdad? Estamos hablando de, ¿debo contender la palabra de Dios? No debo contender la palabra de Dios, que es lo que se nos ha enseñado. Y la otra es, debemos contender ardientemente. La primera nos lleva a no caer en disputas que no edifican. La segunda es un llamado a la defensa de la verdad apostólica frente a quienes la corrompen o niegan. ¿Ok? Ahora ustedes dirán, ok, ¿y eso cómo se hace? Bueno, creo que es en Mateo, no recuerdo exactamente qué capítulo y qué versículo, pero sé que es en Mateo. Se nos da la instrucción sobre cómo llevar una disciplina. Son 3 pasos, ¿verdad? Y uno es acérquese a la persona, ¿verdad? Háblele. Si esa persona no responde, traiga 2 o 3 testigos, ¿verdad? Y se le presenta. Si no, publíquelo a la iglesia y déjelo ir. Esa es la contienda que nos está llevando el apóstol Judas. Defender la verdad apostólica frente a quienes la corrompen o la niegan. Judas escribe esta carta a destinatarios desconocidos, no sabemos a quién le escribió la carta, para exhortarlos sobre los falsos maestros que convirtieron en libertinaje la gracia de nuestro Dios, como podemos leer en Judas 1:4, que dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, lo que desde antes hablan sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo.
Nótese que dice, niegan a Dios. Y estos rechazan a cualquiera que enseñe que la gracia es el permiso de Dios para pecar. Debemos rechazar a aquellos que dicen, no, ya yo soy salvo. Puedo pecar todo lo que yo quiera, porque total, la salvación no se pierde. ¿Verdad? Eso tenemos que nosotros contenderlo ardientemente, porque la gracia del Señor, la salvación, no es un pase libre para que vayamos y hagamos todo lo que nuestra carne se le antoje. No, Señor. Evidentemente, el apóstol Judas se refirió al libertinaje bajo el entendimiento de que la gracia de Dios autoriza a los creyentes a hacer lo que quieran, como acabamos de decir, sin considerar los mandamientos de Dios. Los falsos maestros están motivados por sus propias lujurias sensuales y deseos de ganancia financiera, como lo vemos en Judas 1:16, que dice, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca hablan cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Es la misma versión. Estos son murmuradores, sí, en la misma, andando según sus deseos y su boca hablan cosas soberbias. Entonces, no es el libertinaje de ir a pecar porque ya somos santos y ya recibimos la salvación. Judas fue escrito para condenar a los falsos maestros que trataban de persuadir a los cristianos de su libertad para pecar, ya que habían sido perdonados y estaban bajo la gracia de Dios. Judas quería que sus lectores, incluyéndonos a nosotros, se opusieran a esta enseñanza con la verdad de la gracia de Dios. Que hemos estudiado, que hemos aprendido, la gracia de Dios es un regalo inmerecido y por lo tanto lo debemos cuidar como un tesoro. ¿Cómo? No pecando. Porque el que ama a Dios huye de las tentaciones. El que ama a Dios obedece sus mandamientos. El que ama a Dios se arrepiente y mira los pecados y, ¿verdad? Se siente feíto. Ahora, Judas quiere que sus lectores, incluyendo a nosotros, nos opusiéramos a esta verdad, a esta enseñanza. ¿Y dónde está esa verdad? ¿De qué verdad nos está hablando Judas? Nos está hablando de la palabra de Dios. Las escrituras, este libro que está aquí, son el único recurso que poseemos nosotros los creyentes para contender nuestra fe. Lo hemos dicho muchas veces, hay personas que van a venir con dobles intenciones o con una intención maligna, a preguntarnos o a decirnos, ora por mí, pero nosotros tenemos que discernir y ser sabios, ¿verdad? Y decir, esto me va a llevar a una discusión vana, entonces me sacudo los pies y sigo caminando, o en realidad viene con intenciones de en verdad, de conocer la verdad. Tenemos que ser muy cuidadosos, ¿verdad? Y discernir. ¿Y qué pasa? Cuando alguien venga, nuestro único recurso es decir, vamos a la palabra. ¿Qué dice la palabra? Porque allí están las respuestas a cualquier pregunta que uno tenga. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Para contender, usamos la palabra. Mira, ¿qué tal pregunta? Vamos a ver qué dice la palabra. Esa debe ser nuestra única respuesta. ¿Qué dice la palabra? Pero para nosotros podemos contestar así, ¿qué debemos hacer? Conocer la palabra, estudiarla, llenarnos de ella y por supuesto, orar. ¿Verdad? Antes de decirle a alguien, que contestarle una pregunta a alguien, primero debemos discernir. Señor, revélame con qué corazón viene esa pregunta. Segundo, vamos a orar primero. Una, para que yo pueda guiarte a la verdad. Y dos, para que el Señor ponga en tu corazón
el recibir esa palabra. Y lo otro es, vamos a la palabra, vamos a ver qué es lo que dice el Señor. Debemos estar alertas y dispuestos a llamar la atención de aquellos que están siendo arrastrados por las falsas filosofías materialistas prevalecientes hoy, como la doctrina de la prosperidad. ¿Sí? Nos está llamando a que aquel que venga a decirme, ¿verdad? Decláralo, decrétalo y es tuyo, o cúbrete con la sangre de Cristo, o, ¿verdad? ¿Cómo que dice? ¿Perdón? ¿Cómo es que dice? Ay, se me olvidó la palabra. No, es para... Sí, que le pisotean en la cola y lo atan y lo amarran y todo eso. Nosotros estamos llamados, ¿verdad? A decirle a esa persona, pero un momentito, vamos a ver qué dice la palabra. ¿La palabra dice que la sangre de Cristo es un amuleto para protegerme? ¿O la palabra dice que la sangre de Cristo fue derramada para salvación de mis pecados? Llevar a la persona allí. Cuando digan de no, que tú declaras y decretas, bueno, si es así, entonces ¿para qué necesito a Dios? Porque si el poder está en mi boca, fuéramos millonarios todos, ¿o no? ¿Verdad? Bueno, yo declaro y decreto que hoy voy, me compro la lotería, me la gano y estoy lista. No, pero un momentico, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que el Señor es nuestro proveedor. Y Él nos da lo que nosotros necesitamos. Y como Él sabe muchas veces que si nos da de más, nos vamos a apartar de Él, pues entonces Él nos va a dar justo lo necesario. Él no nos va a sanar, ¿verdad? Sencillamente porque nosotros lo declaramos. Yo soy sana y por fe yo decreto. No, el Señor le dijo a Pablo, bástate mi gracia. 3 veces se lo dijo. ¿Y qué le pedía a Pablo? Señor, sáname. Y el Señor le decía, bástate mi gracia. Entonces, necesitamos prepararnos y llevar a estas personas a lo que dice la palabra. Así es como contendemos ardientemente por la fe. La prosperidad, sí, pero como dice la palabra, ¿verdad? El Señor me prospera así como prospera mi alma. Lo habló el hermano el domingo pasado, en la 3ª carta de Juan. Para nosotros poder prosperar, ¿qué dice la palabra? Busca del reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Las cosas materiales, la casa, el carro, el buen trabajo, los lujos, todo eso son añadiduras. Añadiduras que el Señor te da cuando tú buscas de su reino primero y su justicia. Así se contiende ardientemente la fe, con la palabra, ¿verdad? En el versículo 8, Judas 1:8, dice, de la misma manera, también estos soñadores amancillan la carne y menosprecian la potestad y vituperan las potestades superiores. Se les llaman soñadores, son nubes sin agua y según el versículo 9 no tienen el espíritu. Esas personas que vienen a darnos falsas doctrinas, falsas filosofías, a llevarnos a tratar de convencernos de la doctrina de la prosperidad, de la confesión positiva, de la ideología del género. Es que todo eso es amor. No, señores, el Señor aborrece y yo aborrezco lo que Él aborrece. Pero tú eres tan ruda, tan mala, no tienes amor. Si ellos se aman, porque un hombre no se puede casar con otro hombre, porque nuestro Dios aborrece. Lo dice la palabra, no te eches en cama con otro hombre. Los homosexuales no llegan al reino de los cielos. Pero no importa, es una cervecita, ¿y qué importa? Vámonos de farra, como dijeron, ¿verdad? Y vamos a tomarnos unas cuantas frías, porque mira, está haciendo mucho calor. ¿Qué dice la palabra de Dios? El borracho no entra al reino de los cielos. Así es como se contiende arduamente en la fe.
Ah, tú si eres religioso, gloria a Dios por eso. Tú si eres fanático, gloria a Dios por eso. Así de sencillo. Y listo. Así se contiende arduamente la fe. En los versículos 17 al 19, déjame chequear la hora. Judas recordó a los lectores que los apóstoles habían advertido sobre los falsos maestros, quienes estarían espiritualmente vacíos. Aquí lo dice, esas personas que están hablando de la confesión positiva, lo declaro, lo decreto, te amarro, te reprendo, esa era la palabra que estaba buscando, te reprendo, ¿verdad? Esas personas están espiritualmente vacías. ¿Y qué pasa cuando están espiritualmente vacías? Promueven la división. Por eso, hermanos, estamos llamados a contender arduamente la fe. Eso trae división. Porque habrán unos que dentro de nosotros mismos, habrán unos que sí van a creerle. Y se va a empezar a formar, ¿verdad? Ah, no, pero es que yo creo más en esto, yo creo más. No, el Señor nos llama a unidad. El Señor nos llama a ir, ¿verdad? A trabajar como un equipo. El Señor nos llama a trabajar como el cuerpo de Cristo que somos. Yo puedo ser el dedito pequeño o puedo ser una pestaña y yo voy a cumplir una función dentro del cuerpo de Cristo tan importante como el que es cerebro o como el que es corazón. Todos tenemos que estar en el mismo sentir, defendiendo arduamente la fe. El versículo 17 dice, mas vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes han sido dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Judas aquí está haciendo referencia a los apóstoles como Pedro, Pablo, Juan. Él dice, ya ellos se los dijeron, ya les han hablado de esos falsos maestros. Y nuevamente recordemos, falsos maestros no es solamente una persona que habla en un púlpito, para en un púlpito para hablar cosas contrarias a la doctrina. Un falso maestro también es alguien allá afuera, que él está tratando de llevarnos a nosotros a pensar que las cosas que el Señor aborrece están bien. Y nos está diciendo aquí, ya ellos nos advirtieron. Y ahora vengo yo, Judas, a advertírselo nuevamente. Tenemos que, el apóstol Judas alenta a los lectores y a nosotros a permanecer en el amor de Dios mediante la edificación de la fe dada una vez por todas, la oración en el Espíritu y la espera en la misericordia de Dios para la vida eterna. El versículo 18, continuamos aquí, vamos a leer hasta el 20. Dice, como os decían que en el postrer tiempo habría burladores que andarían según sus malvados deseos. ¿Qué es postrer tiempo? Los tiempos que estamos viviendo ahora. Estos son los postrer tiempos. ¿Y lo hemos visto? Sí. Han llegado burladores. Han llegado personas que se paran en un púlpito o andan allá afuera según sus deseos carnales. El versículo 19 dice, estos son los que hacen divisiones. Ahí nos está advirtiendo. Hacen divisiones sensuales, no teniendo el espíritu. Como dice el apóstol Judas, están vacíos espiritualmente. El versículo 20 dice, mas vosotros, oh amados, ¿quiénes son los vosotros, oh amados? Yo soy. ¿Hay alguien más aquí que es un amado? Amén. Amén. Edificando sobre vuestra santísima fe, orando por el Espíritu Santo. Y el versículo 21 dice, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Y qué nos dice la palabra? Sus misericordias son nuevas cada mañana. Cada mañana esperamos esa misericordia del Señor. La carta comienza y termina con una declaración sobre la gracia de Dios en favor de los creyentes. O sea, haciendo énfasis en la preservación divina. Judas cierra la carta con la recomendación, nos hace la recomendación al poder de Dios, quien es el único
que puede proporcionar la fuerza necesaria para la obediencia plena. Solo a Dios, a través de Jesucristo, atribuye la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. A Dios, en los versículos 1, 5, 9 y 25, se le menciona como Padre, Salvador y Señor. En el versículo 4, esto es para, como quien dice, para resumir un poquito la carta. En el versículo 4, la gracia de Dios es el atributo que sale a reducir en esta carta. A Jesús también se le llama Señor y Él es que guarda a su pueblo y lo lleva a la vida eterna. Eso lo vemos en los versículos 1, 21 y 25. El Espíritu nunca impartido a los que rechazan la verdad permite las oraciones de los santos, versículos 19 y 20. Ese es un resumen completo de la carta. Pero vamos a tomar el tiempo y vamos a escudriñar un poco más sobre este llamado a contender que nos hace la carta de Judas. Todavía en este punto ya yo estaba así como que todavía no entiendo, ¿verdad? ¿Cuál es ese llamado a contender? Y el Señor me dio 3 puntos. Número 1, defensa de la fe. Judas en su carta exhorta a los creyentes, nos incluye a nosotros, a contender arduamente por la fe, lo cual implica una lucha activa contra falsas enseñanzas y herejías que amenazan la verdad del Evangelio. Eso es defensa de la fe. Punto número 2, proclamación del Evangelio. ¿Y qué mejor ejemplo que en Mateo hemos oído hablar de la gran comisión? Proclamar el Evangelio, ir y hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Lo han leído? Sí, ¿verdad? Creo que lo hemos leído muchas veces. Para nosotros contender, tenemos que proclamar el Evangelio. Tenemos que cumplir con el mandamiento de la gran comisión. Tenemos que ir por el mundo a predicar el Evangelio a toda criatura. Marcos 16, 15. Esto implica compartir las buenas nuevas de salvación a través de Cristo. Y punto número 3, ser ejemplo de vida. La forma en que vivimos también es una forma de contender el Evangelio, mostrando el amor, la gracia y el poder transformador de Cristo en nuestras acciones y relaciones. Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 16 al 23. Y podemos tener un ejemplo. Ay, no, ¿qué tanto haces tú yendo a la iglesia todos los domingos? O como hoy vi un videíto que alguien puso. Alguien que suena muy convencedora. Y ahí es donde está el peligro. Ahí es donde está el peligro porque estos falsos maestros son muy convencedores. Tienen una labia y un poder de convencimiento súper increíble. Y esta mañana cuando estaba orando y estaba buscando de la presencia del Señor, me enseña este videíto. Y es una mujer que está diciendo, tú no necesitas ir a la iglesia todos los domingos. Es más, no necesitas ir nunca a una iglesia. Con tal de que tú seas bueno, eso es lo que basta. Pero en la forma como lo decía, hubo un momento que yo dije, hasta que dije, no, ¿verdad? Y el Señor me llevó al versículo que dice, no dejes de congregarte como muchos tienen. Señores, hermanos, ahí es donde está el peligro, que son súper convincentes, tienen el poder de convencimiento y el Señor nos está llevando, ¿verdad?, a que sencillamente contendamos con ese tipo de personas. Si esa persona hubiese estado parada delante de mí, en persona, y me dice eso, pero un momentico, entonces, ¿qué significa el versículo tal que dice que me tengo que congregar? Y eso no es
ser rudo ni grosero. Eso es sencillamente, ¿verdad? Diciéndole a esa persona, perdóname, pero estás equivocada. ¿Qué significa entonces ese versículo que me dice que debo congregarme, debo ser parte del cuerpo de Cristo para ser edificado, para ser transformado? La palabra también dice, hierro con hierro se afila, ¿verdad? Esa hermanita que me cae mal, qué bueno, ¿verdad? Qué bueno, porque esa hermanita es la que te va a afilar para que seas transformada. Entonces, no es ser grosero, sencillamente hay que llevarlos a la palabra, a la palabra. Yo me quedé así como que, wow. Y la persona que lo puso está totalmente convencida de que ella no necesita ir a una iglesia porque ella es buena. Entonces, ¿cómo la palabra dice que ninguno somos buenos? Que solo Dios es bueno. Entonces, ¿qué significa eso? Y nuevamente, hermanos, no nos sintamos de que vamos a ser groseros, vamos a ser rudos, vamos a ser, ¿verdad? Falta de misericordia, falta de amor. Al contrario, nos está mandando a contender ardiamente la fe para que estas personas se les sea quitado el velo y puedan ver la verdad. Entonces, los 3 puntos: defensa de la fe, proclamación del evangelio, que es la gran comisión, y ejemplo de vida. Perdón, me tomo un poquito de agua. Ahora, ¿cómo aplicamos todo esto a nuestras vidas? Aunque es más fácil felicitar a nuestros hermanos en la fe, hay también momentos en que estamos llamados a abordar situaciones difíciles y dolorosas de manera directa. Estamos llamados a contender enérgicamente por la fe bíblica y no aceptar ningún tipo de alteración. Esa maquinita me tiene. Perdón. Debemos rechazar a cualquiera que enseñe que la gracia de Dios nos da permiso para pecar y comprender que tal enseñanza es impía, o sea, pecado. Debemos reconocer, esto es cómo aplicamos lo que hemos aprendido, ¿verdad? Rechazar cualquiera que enseñe la gracia, que la gracia de Dios nos da permiso para pecar. Debemos reconocer las características de los falsos maestros, refutar y rechazar a cualquier maestro que, número 1, enseñe cosas que no se pueden aplicar. ¿Cuántos no han escuchado que se para un maestro, pastor, ministro, y dice, declárelo, que hay poder en su boca? ¿Se puede aplicar? ¿Eso se puede aplicar? No, no se puede aplicar. Porque nuevamente, si así fuera, yo declaro y yo decreto que yo voy a tener mucho dinero y que voy a viajarme el mundo entero. ¿Y si eso no es la voluntad de Dios? Número 2, refuta y rechaza a cualquier maestro que tiene una conducta licenciosa, comportamiento que rechaza las normas morales y se entrega a la indulgencia desenfrenada de los deseos carnales, a menudo relacionado con la sexualidad, pero también con otros aspectos de la vida. Implica una falta de autocontrol y desprecio por las restricciones éticas, buscando satisfacción sin considerar las consecuencias o el daño que pueda causar. Rechaza y refuta a aquellos que dicen, está bien, soy homosexual, pero yo tengo mi iglesia. Hay iglesias para homosexuales, ¿verdad? Y vamos a decir nosotros, ay, qué chévere, porque bueno, ahí por lo menos se están amando. Ahí está el amor de Cristo. No, señores, ahí no está el amor de Cristo, me perdonan, pero ahí no está el amor de Cristo. Ahí ni siquiera está Cristo. ¿Verdad? Entonces nosotros estamos llamados a refutar y rechazar esos maestros que enseñan eso. Número 3, debemos refutar y rechazar a aquellos que hablan irrespetuosamente de las autoridades. En un momento lo hice,
¿verdad? Hasta que el Señor me dijo, no, Señor, esa autoridad que está allí lo puse yo ahí, ¿verdad? Llámese como se llame. Ustedes creo que que conocen el suyo, ¿verdad? Hay que orar, nos llama a orar por los gobernantes, nos llama a orar por esa gente, ¿verdad? Aunque no estemos de acuerdo con ellos. Debemos refutar y rechazar, número 4, la autoridad, irrespetuosamente de las autoridades. Debemos rechazar y refutar a aquellos que están más preocupados por el dinero que por el bienestar de aquellos a quienes ministra. Número 5. Debemos refutar y rechazar a aquellos que prometen cosas que no cumplen y ni pueden cumplir. Nosotros no podemos venir aquí a ofrecerles a ustedes, no te preocupes, tú aceptas a Cristo y tu vida se va a volver, mira, colorcito de rosa. Al contrario, a nosotros se nos puso más oscuro cuando empezamos a caminar en los caminos del Señor, ¿verdad? Por eso es que siempre dicen que este camino es para valientes, porque no es fácil, no es color de rosa. Así que si alguien viene a decirte, ¿verdad? Acepta a Cristo en tu corazón y todos los problemas se te van a quitar, ese está prometiendo algo que no cumple ni puede cumplir. Y a esos hay que rechazarlo. Número 6. Rechaza y refuta a aquellos que cambian constantemente su mensaje para enseñar algo nuevo. Ok, este domingo les enseño sobre la tribulación, pero el próximo domingo les enseño que no, que Cristo no viene y que no va a haber tribulación. Y después lo cambio para otra cosa. Y lo tienen a uno saltando de aquí para allí y llega un momento que si uno tiene discernimiento uno dice, entonces, ¿cuál es la verdad? Porque me parece que se están contradiciendo. Me pasó. Me pasó. Debemos rechazar y refutar a aquellos que no muestran ningún fruto de perseverancia. Si empiezan con mucho fuego y alabado sea Dios y, ¿verdad? Y levantando manos y llorando y gritando y saltando y de repente usted ve que se va apagando, eso no tiene fruto de perseverancia. Nuevamente, este camino es para valientes y vamos a tener pruebas. El Señor lo dijo, en el mundo tendrás aflicciones, ¿verdad? Y si en cualquier momento de una prueba vamos a decir, no, ¿dónde está entonces el fruto de perseverancia? También hemos pasado por eso. Debemos refutar y rechazar a aquellos que se quejan y critican a otros. Y los conocemos también, ¿verdad? Pura quejabanza. Debemos rechazar y refutar a aquellos que están motivados por el afán del lucro personal. Si ofrendas 1,000,000 de pesos, yo voy a orar para que el Señor te cumpla tu deseo y te bendiga. Que yo sepa, el Señor no anda vendiendo bendiciones. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Debemos refutar y rechazar a aquellos que se promueven a sí mismos. Nuestra prédica debe ser cristocéntrica, ¿verdad? Y siempre para defender el Evangelio. Y debemos refutar y rechazar a aquellos que adulen a los demás para obtener algún beneficio. ¿Qué significa adular? Ay, hermanita, usted qué bonita está hoy. No, pero es que usted es una tremenda mujer de Dios. Pero eche para acá. Hágame un favor, porque ya ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con eso. O te hice un favor, págamelo de regreso. Hay que tener mucho cuidado con eso. No podemos estar aquí para obtener beneficios de otros. Debemos censurar y rechazar a cualquier ministro, ahora está hablando mucho de los ministros,
que sigan sus propios deseos, que promueven las divisiones entre la gente y que no dan evidencia de que el Espíritu Santo mora y obra en sus vidas. Perdón. En esta carta se nos dan exhortaciones prácticas para contender ardientemente por la fe. Y si vemos en los versículos 20 al 23, en el versículo 20, mas vosotros, oh amados, edificándonos sobre vuestra santísima fe, orando por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué debemos practicar? Debemos practicar la edificación a través de la oración. Otra cosa que debemos hacer es orar en el Espíritu. Nuevamente lo dice el versículo 20, orando por el Espíritu Santo. Esto promete con toda certeza edificarnos en santidad, lo cual es indispensable si quieres edificar a otros. La oración es fundamental para fortalecer nuestra relación con Dios y recibir dirección y poder en nuestra lucha por el Evangelio. Versículo 21 nos dice que debemos practicar conservarnos en el amor. Y dice, conservados en el amor de Dios, esperando en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Debemos persistir en una actitud y un comportamiento amoroso en el Espíritu Santo. El amor de Dios debe ser el motor que impulsa nuestra defensa y proclamación del Evangelio. ¿Qué otra cosa debemos practicar? Mostrando misericordia. Al igual que Cristo mostró misericordia a todos, nosotros debemos también mostrarla a aquellos que están perdidos y necesitan escuchar el mensaje del Evangelio. Debemos practicar evitar contiendas vanas. Eso está en 2 de Timoteo 2, 14, 16. Y dice, la Biblia nos advierte sobre contiendas inútiles que no edifican y pueden ser perjudiciales. También debemos practicar el convencer a los que dudan, versículo 22. Y recibir a los unos en piedad discerniendo. Debemos convencer a los que dudan. ¿Cómo? Como ya hemos estado hablando durante todo esto, no sé cuánto tiempo llevo, como 40 minutos, ¿verdad? A la palabra, a la palabra, a la palabra. Así es como, porque es el trabajo del Espíritu Santo, convencer a la persona, pero nosotros estamos llamados a llevar a esa persona a la palabra. Y debemos también practicar, advertir, exhortar y salvar a otros del error cuando sea posible. Versículo 23. Mas haced salvos a los otros por temor, arrebatándolos del fuego, aborreciendo aún la ropa que es contaminada de la carne. No dejemos que otros caigan en el error cuando está en nuestras manos impedirlo. Y esto para mí se me hace bien difícil. Bien difícil. Yo quiero que nadie caiga en el error, ¿verdad? Y yo voy a hacer 150% para que esa persona no caiga en el error. Me enfermo, sacrifico mi bienestar para que esa persona no caiga en el error. Pero yo tengo que dejar que el Espíritu Santo obre. En conclusión, en 2 de Timoteo 2:14 se nos instruye a no contender acerca de palabras que no aprovechan para nada y solo llevan a la perdición de los que escuchan. Esto se refiere a discusiones inútiles, debates que no tienen propósito edificador y pleitos sobre detalles sin importancia, en lugar de centrarse en la verdad esencial del Evangelio. Algo que yo he aprendido de nuestros pastores, ¿verdad? Es que siempre nos han dicho, hay
verdades fundamentales del Evangelio, ¿verdad? Como el nacimiento virginal de nuestro Señor, la Trinidad, muerte y resurrección de nuestro Señor, la segunda venida del Señor. Esas son verdades fundamentales que no pueden ser contendidas porque esas son verdades fundamentales y que nosotros necesitamos creer. Ahora, algo como que ¿cuándo es que va a pasar la tribulación? ¿Antes, en el medio o después? Hay mucha variedad de opiniones. Y yo no me puedo sentar a contender, no, es que va a pasar al principio. Y sí, porque va a pasar al principio. No, va a pasar. ¿Cuándo? Hay muchas ramas de cuándo va a pasar la tribulación. Y el que crea que es en la mitad, perfecto. Y el que crea que es al final, perfecto. El que crea que es al principio, perfecto. No podemos contender acerca de palabras, pero sí debemos centrarnos en la verdad esencial del Evangelio, como dije, nacimiento virginal de Cristo, la deidad de Cristo, 100% hombre, 100% a Dios, muerte y resurrección, gracias, ¿verdad? Allí sí no hay, ahí no podemos decir, ¿será verdad? No, porque esas son verdades fundamentales del Evangelio. Nosotros estamos llamados a contender ardientemente por la fe, defender la verdad, como nos dice el texto clave que hoy estudiamos de Judas 1:3. Aquí contender proviene de la palabra griega, como ya hablamos, que dice lucha vigorosa, compromiso total, defender, contender, todos esos términos que ya usamos. Es un llamado a defender el cristianismo, a defender el evangelio contra los falsos maestros. En resumen, contender por el evangelio implica una defensa activa de la verdad. La verdad que está aquí, no hay ninguna otra parte, aquí. Una proclamación amorosa del mensaje de salvación y una vida que refleje el carácter de Cristo. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, gracias. Gracias por estas palabras, Señor. Gracias por esta palabra, Padre Santo. Y que haya caído, Señor, en tierra fértil. Que se haga rema, Señor, en nuestras vidas, Padre Santo. Que nos dejemos llenar del Espíritu Santo para poder discernir, orar y llevar, Señor, a los que dudan, a los que te rechazan, a los falsos maestros, Señor. Llevarlos a la verdad, Padre amado. Tú nos has escogido, Señor, como tus instrumentos, Señor. Y perdónanos, Padre Santo, si nos hemos negado, Padre amado, a llevar el Evangelio, Señor, a hablarle a otras personas, Padre Santo, de ti y a sacar a otros de esa duda y de esa falsa doctrina en donde están metidos, Señor. Perdónanos, Padre Santo, si no hemos obedecido a tu mandamiento de la gran comisión, Señor, de ir y hacer discípulos, Padre Santo. Perdónanos, Señor. Y te pedimos, Señor, que en todo momento, Padre, nos des discernimiento, nos des sabiduría, nos ayudes, Señor, a identificar, Padre amado, aquellos que vienen con motivos, Señor, de dividir, Padre Santo, aquellos que vienen, Señor, a confundir, Padre amado. Y te damos gracias, Señor, por la verdad que tú has puesto en nosotros. Y te pedimos, Señor, que esa verdad permanezca. Gracias te damos, Señor, por este día. Llévanos con bien, Señor, y que meditemos hoy día, Señor, acerca de esta palabra y la pongamos en práctica, Señor. Ya tú nos has dado, Señor, los puntos prácticos de cómo hacer, Señor, en acción estas palabras, mi Dios. Ayúdanos ahora a cumplirlo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.